pasó. Bien. Estimados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Es un gozo para mí dirigir este culto en el nombre del Señor. Día 24, domingo 24 de enero de 2021. Y lo vamos a hacer escuchando el grupo de alabanza entonando La Casa de Dios. Estamos esperando que escuchemos esa alabanza, preciosa alabanza, la casa de Dios preparada por nuestro grupo de alabanza de la iglesia. Estando aquí, obediencia y amor en la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos con su ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Hola mis niños, yo les saludo en el gran amor de Cristo. Yo espero que estén bien junto a su familia. Y hoy te quiero invitar a buscar rápidamente tu Biblia y abrirla en el libro de Hechos capítulo 4. Si tú no sabes leer, no te preocupes. Yo también voy a relatar qué dice allí
para que tú sepas un poco. Vamos a hablar el día de hoy de lo que significa la palabra obediencia, que es obedecer. ¿Ya? Primero te invito, como te dije, busquemos rápidamente en la Biblia Hechos capítulo 4. ¿Ya? ¿Por qué te digo que busques en Hechos capítulo 4? Porque en ese momento pasó algo bíblico que nos va a ayudar a comprender un poco lo que es la obediencia. Después de que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, vino el Espíritu Santo y llenó a los apóstoles de poder para poder predicar, para poder predicar la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. En estas predicaciones hubo una persona que les pidió limosna, pero ellos no tenían dinero. Sin embargo, ellos le dijeron: nosotros no tenemos dinero para darte, pero sí te vamos a dar algo muy especial, que es poder del Espíritu Santo. Hicieron un milagro. El paralítico, que tenía más de 40 años, si aquí lo ves, está como sentado porque era un paralítico. Ellos oraron y le dieron hicieron ese milagro de que él pudiera caminar y se pudiera parar. El paralítico, muy feliz, empezó a brincar, a dar saltos, a darle la gloria a Dios, y también creyó en ese momento en Dios. Entonces, viendo todo esto, este milagro, ellos siguieron predicando, siguieron hablando de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ellos se estaban dirigiendo al pueblo, te hablo, como te decía antes, de Pedro y de Juan, que eran los apóstoles que empezaron a predicar, se fueron convirtiendo muchos hombres. Ya hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, los jefes de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que ellos enseñaban al pueblo y que anunciasen a Jesús como resucitado de entre los muertos. Y lo pusieron preso, ellos lo llevaron preso por una noche, y al día siguiente los llevan o lo trasladan hacia el concilio, que es el concilio, es la parte donde ellos estaban. Te muestro aquí un poco donde están todas las autoridades, donde estaban los sacerdotes, y ellos le preguntan que en el nombre de quién o con qué poder ellos hacían estos milagros. Y ellos les respondieron, Pedro y Juan les responden, que la persona que ellos habían crucificado, que ellos habían matado, era la persona que había resucitado de entre los muertos, y que solo a través de él había salvación, que en este caso hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos empezaron a interrogarlos, pero como no, ellos les decían: pero ¿por qué nos están interrogando solo porque hicimos un bien a una persona que no caminaba y ahora sí camina? Entonces, bueno, las autoridades, ellos trataron como de que ellos no siguieran predicando, los amenazaron, hicieron un montón de cosas que lamentablemente pues no surtió, o en este caso no surtió efecto. ¿Ya? Ellos sueltan a Pedro y a Juan, ellos siguen predicando, porque ese era el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo que hacían era obedecer lo que dijo Jesucristo, que tenían que seguir predicando, hablando de las buenas nuevas, diciendo que a través de nuestro Señor Jesucristo resucitado había salvación, y se convirtieron más de 5,000 hombres. ¿Ya? Entonces, yo te muestro aquí, mira, fueron creyentes más de 5,000 hombres. Eso también aparece allí en este relato que yo te estoy contando. Entonces, nuevamente ellos fueron apresados, los vuelven a llevar ante las autoridades, y Pedro y Juan se preguntan: ¿pero por qué nos tienen aquí? Entonces ellos dicen, o les amenazaron, ¿verdad? Que no podían seguir predicando, que no podían seguir hablando, y los amenazaron, que no debían hacerlo. Entonces ellos les dijeron: bueno, ustedes deciden a quién nosotros tenemos que obedecer, a Dios o a ustedes,
porque nosotros lo que hacemos es un bien. Entonces, lamentablemente las autoridades pues no sabían cómo defenderse, no sabían qué decir y los dejaron libres, ¿ya? Entonces les ordenaron que se salieran del concilio y ellos conferenciaban entre sí diciendo qué hacemos con estos hombres, porque ellos están manifestando señales, prodigios, milagros y entonces como les dije anteriormente, Pedro y Juan volvieron otra vez y a predicar. O sea, es la obediencia hacia lo que le había dicho nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando yo te hablaba de obedecer, ¿qué es obedecer? Es hacer algo que a ti te mandan, ¿ya? Obviamente, tienes que obedecer la palabra de Dios y la palabra obviamente también de tus padres. Entonces, obedecer en esta predicación es una palabra bien puntual. Ellos obedecieron y a pesar de que fueron amenazados, ellos no se rindieron y obedecieron, siguieron predicando la palabra, siguieron haciendo milagros. Y es importante que cada uno de nosotros también pueda obedecer. La oración es un mandato de Dios. No es que Él no sepa lo que nosotros queremos. Dios sabe qué queremos antes de que nosotros de hecho lo pidamos. Pero debemos obedecer porque Dios quiere esa comunicación directa con Él. Él quiere que nosotros oremos, que nos comuniquemos, que prediquemos la palabra, esa obediencia, la obediencia que Él día a día nos habla a través de la Biblia. Y por eso yo te leí un poco o te hablé un poco del relato en Hechos capítulos 4. Puedes decirle a tu padre, a tu papi, a tu mami, a tu tía, a tu hermano, si no sabes leer, léelo tú mismo, trata de interpretarlo, pídele discernimiento a Dios y espero que puedas obedecer también a tus padres y puedas obedecer las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y mantenerte firme en esta enseñanza. Yo le doy gracias a Dios en este momento poder compartir con ustedes a través de este medio. Les doy las bendiciones y espero que estén bien. Recuerden que la palabra de la predicación de hoy es obedecer. Dios les bendiga. Estimados hermanos, les invito a orar. Estamos, hermanos, reunidos en este culto a través de esta tecnología. Queremos hacerlo con todo nuestro corazón. Queremos entregar, Señor, a ti este culto en adoración porque tú eres el único que merece toda la gloria, la honra y el honor. Agradecemos que nos des salud y vida. Oramos, Señor, por nuestra patria. Oramos, Señor, por nuestro país. Oramos por nuestras iglesias. Oramos, Señor, por la gente que está necesitada. Oramos, Señor, porque no tenemos a quien acudir sino solo a ti. Por eso, Padre, recibe esta oración, recibe este culto, recibe estas alabanzas como una ofrenda de tus hijos en este día tan especial en el que tu pueblo se reúne para cantar, alabar y glorificar tu nombre. Bendice nuestras vidas, bendice a cada uno de los que se han conectado, bendice a nuestras familias, a nuestros ancianos, a nuestros enfermos, a los que están sin trabajo, a los que están postrados. Señor, a todos y cada uno de ellos, Señor, llénale su corazón de esperanza, de fe, de amor y de gracia. Esperamos, Padre, que la bendición tuya pueda caer, Señor, sobre todos tus hijos y aún para aquellos que no lo son. Como tu palabra dice que el sol sale para justos y para injustos.
Así es tu amor, así es tu bondad. Gracias, Señor. Sigue recibiendo de cada uno de nosotros estas alabanzas, este culto, esta adoración, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén.
Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 4, desde el versículo 1 al 12. Dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este nombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra aprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Señor bendiga su palabra. Amén. Apreciados hermanos y hermanas, damos gracias al Señor porque nos permite estar juntos nuevamente a través de este servicio de alabanza y de adoración a Dios. Estamos en un proceso de cambios. Estamos haciendo una parte del culto en vivo y otro grabado, con el objetivo de que a contar de marzo en adelante podamos hacer, Dios mediante, todo el culto en vivo, lo que nos va a permitir tener una interacción. Más adelante, cuando termine este mensaje y el culto, vamos a seguir unidos a través de Zoom para tener un tiempo de interactuar y de orar juntos. Para eso yo les envié un link en la mañana para que usted pueda conectarse, por favor, en Zoom. Bueno, gracias por este tiempo. Estamos iniciando este año un programa especial que estamos estudiando sobre el Cristo de los Hechos. Yo les voy a compartir pantalla para que vamos juntos aprendiendo del Señor a través de su santa y divina palabra. El Cristo de los Hechos. Eso es lo que queremos aprender este año. ¿Por qué el Cristo de los Hechos? Porque el Cristo siempre es el mismo. Lo que pasa es que Hechos es la continuación del mensaje del Señor a través de la vida de los primeros discípulos. Y ya hemos comenzado el primer mensaje del año, hablábamos del Cristo que volverá. Posteriormente hablábamos del poder del Espíritu Santo, y el pastor Israel nos hablaba el domingo pasado, ¿no es cierto?, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, especialmente sobre un milagro que ocurrió en la vida de la iglesia, pero especialmente en la vida de un varón. Como les dije, nos hemos propuesto como iglesia conocer al Cristo de los Hechos con el objetivo de recuperar, escuche muy bien esto, la mística evangelística misionera, la comunión y el servicio que caracterizó a la iglesia primitiva, la cual
encarnó de manera vivencial la vida de Jesús, encabezado, por supuesto, por los apóstoles. Este capítulo 4, que ya hemos escuchado la lectura, es la repercusión del milagro realizado por los apóstoles. Y curiosamente, provocó una reacción negativa en la vieja religión judía. Ya nos hablaba Israel, el pastor Israel, el domingo pasado sobre los odres viejos, cómo el nuevo evangelio de Jesucristo, con todo ese poder, con toda esa autoridad, con toda esa fuerza, no podía contener la vieja religión judía. Por eso Juan el Bautista había predicado que debíamos arrepentirnos, porque el reino de los cielos se había acercado y venía la época de la gracia. Ya estamos aún en la época de la gracia, ya no estamos bajo la ley. Entonces, este milagro que ocurrió, la sanidad de este cojo de nacimiento, ¿no es cierto? Que toda su vida él había vivido como un mendigo, viviendo a expensas de los demás, porque no podía hacerlo de otra manera, no tenía las capacidades físicas para hacerlo. Cómo Dios, a través de ellos, de los apóstoles, provocó este milagro y este hombre sanado, y dice la palabra que entró al templo saltando, glorificando, exaltando a Dios. Pero esto molestó a la escuela vieja, a la religión judía, molestó el milagro, molestó que un hombre enfermo haya sido sanado. Entonces, en este pasaje vemos que, como dice el versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. En primer lugar, ellos fueron enjuiciados por hacer el bien. Era una persecución de carácter religiosa. Cuando el mundo nos persigue por nuestra fe, ¿cierto? Tal vez no nos extraña, ya que es un choque de pensamiento, un choque de ideas. Pero cuando esa persecución viene de otros creyentes o de líderes religiosos, es realmente sorprendente. ¿Ya? La palabra del Señor dice en el capítulo 4, versículo 22, dice, ya que el hombre en quien se había hecho el milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces, aquí persiguen a los cristianos, persiguen a los apóstoles a consecuencia del milagro que había ocurrido en la vida de este varón. Enjuiciado entonces por hacer el bien. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones de esta persecución? ¿Cuáles son las razones? En primer lugar, por hablar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Por hablar el Evangelio de la verdad. Por hablar de este Cristo que transforma nuestras vidas. Esta verdad que trajo a la luz la falacia de las doctrinas religiosas. Esa verdad estaba haciendo tambalear la estructura de las instituciones humanas. Estaban siendo enjuiciados por bendecir y sanar a un hombre que toda su vida había sido un mendigo. Cristo había cambiado el estatus de este mendigo. Cristo no quería que él tuviera toda una vida, una mentalidad de mendigos. ¿Cuál es la mentalidad del mendigo? De siempre pedir y vivir a expensas de los demás. Cristo, a través de la sanidad, le cambia su mentalidad para él sobrevivir de acuerdo
a sus nuevas capacidades. Le perseguían porque predicaban el evangelio sanador y transformador de Jesucristo. Letra B. Imponiendo una autoridad que ellos no tenían. Una autoridad que no tenía el peso que ellos tenían como cristianos. ¿Ya? Dice la palabra, imponiendo una autoridad y poniéndolos en medio, le preguntan, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hechos 4:7. El tribunal que les estaba juzgando era el Sanedrín, el tribunal supremo de los judíos, que bajo el imperio romano estaban autorizados para arrestar a las personas, pero no para dictar sentencia de muerte. Los apóstoles estaban bajo otra autoridad. Cristo les había dicho, y Lucas 9, 1 al 2 lo registra así, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dio poder y autoridad. Una respuesta con autoridad divina. ¿Cuál es esa respuesta? Entonces Pedro dice, lleno del Espíritu Santo. El Sanedrín estaba compuesto por 71 personas. Debemos recordar que este mismo Sanedrín fue el que había juzgado hace poco a Jesús. Un juicio totalmente ilógico. Por lo tanto, el valor, el coraje que tiene Pedro para enfrentar a este Sanedrín realmente era un poder que él antes no tenía. Ahora tenía el poder del Espíritu Santo. Por eso dice entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, escuchen muy bien, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Sano. Qué interesante, hermanos míos, es esto. Está entre vosotros sano. Gloria al Señor. Él tiene un valor adquirido. ¿Por qué tenía este valor adquirido? Por haber estado con Jesús. Y el valor y poder que no tenía nadie más que ellos, que era el poder del Espíritu Santo. Él tiene el valor para enrostrarle su culpa. ¿Cuál era la culpa que cargaba el pueblo? ¿Cuál era la culpa que cargaba el Sanedrín? Y que no los dejaba tranquilos. Pero de igual manera perseguían a la iglesia. La culpa de la muerte de Jesucristo. Él tiene el valor para reprocharles el hecho de haber rechazado a Jesucristo como el Mesías profetizado. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Vale decir, él tiene el valor para recalcarle que solamente en este Cristo reprobado y rechazado por ellos, les dice que ¿qué es lo que hay? Hay salvación. Y no por las obras de la ley. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
Qué interesante es esto, hermano. Ahora, una respuesta que desarmó todos los argumentos humanos. Tuvieron que reconocer que los apóstoles sí habían estado con Jesús. Entonces, viendo el denuedo, dice, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Fíjese qué importante es esto. Aún con toda, ¿no es cierto?, esa lucha interna que ellos tenían, reconocían que estos hombres eran diferentes. Reconocían que había una autoridad en ellos. ¿Y cuál era esa autoridad? La autoridad que Cristo estaba en ellos. Por eso dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. ¿Cuál es la evidencia aquí? La evidencia de la sabiduría de Dios. Si bien es cierto que eran hombres sin mayor educación, del vulgo, dice la palabra, ellos tenían una sabiduría divina que nadie podía desmentir. Una sabiduría que ni los religiosos ni los filósofos tenían. El apóstol Pablo diría después, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos, dice Pablo, piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La evidencia de la sabiduría. No la podían desmentir. En segundo lugar, la evidencia del denuedo. Por eso dice la palabra, y viendo el denuedo, viendo la valentía, las certezas con lo que hablaban, ¿no es cierto?, quedaron admirados. Ese es el mejor testimonio que se puede dar evidencias de nuestra relación con Jesús. La otra evidencia era la presencia del hombre que había sido sanado. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada, dice Hechos 4:14. El veredicto emitido por el Sanedrín. En segundo lugar, ya sin argumentos válidos para mantenerles presos, apelan a argumentos fuera de lógica. Así obra Satanás. Satanás obra fuera de lógica, fuera de toda razón. ¿A qué apelan ellos? Apelan al desprecio y a la desacreditación. ¿Por qué digo esto? Porque dice la palabra, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. El término del vulgo era para referirse de manera despectiva a personas que no tienen ningún tipo de preparación. Porque el mundo mide la sabiduría de otra manera. El mundo mide la sabiduría de acuerdo a los grados académicos que usted tiene. Y eso es ilógico, porque muchas veces en las empresas, en los trabajos, miden más a las personas por un título que tengan más que por la sabiduría de la experiencia de los años. Y eso tiene un pago, ¿no es cierto?, distorsionado, no tiene un pago lógico.
Bueno, aquí estos hombres, ¿no es cierto?, del Sanedrín, porque se supone que ellos eran hombres sabios, eran hombres especiales, hablan de manera despectiva, sabiendo que eran del vulgo, ¿no es cierto?, los desacreditan. Como dije, el término del vulgo era para referirse a personas que no tenían ningún tipo de preparación académica, pero tenían una preparación, una sabiduría que no se adquiere en una institución humana, se adquiere directamente de una relación fluida con Dios. Podríamos decir que los discípulos estuvieron en un seminario intensivo de 3 años con Jesús. La fuente de toda la sabiduría fue quien los empoderó, no solo con conocimiento, sino que con autoridad espiritual. Entonces apelan a las amenazas. Preguntan, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Bueno, ahí hay un reconocimiento. Pero reconocer algo sin tener una acción correcta no tiene sentido. ¿Y cuál fue la decisión? Toman la cobarde decisión de amenazarles. Sin embargo, dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Hechos 4:17. Eso es lo que apela el enemigo hoy día, a desacreditar, pero también apela a amenazar. Frente a esta ilógica resolución del Sanedrín, Pedro y Juan presentan argumentos irrevocables. ¿Cuáles son los argumentos? La evidencia del poder del Señor reflejado en un hombre sanado, que ni la religión ni la tradición había podido hacer. Cristo lo pudo hacer. Y ese es un mensaje para nosotros en el día de hoy. Cristo es el único que puede transformar la vida, el único que puede transformar una sociedad. Mire, estamos a portas nosotros de tener una nueva constitución y los seres humanos están, digamos, enfocados en que esta constitución va a arreglar los problemas de este país. Negativo. Naturalmente va a servir. Pero si la gente no se vuelve a Dios, para adquirir de Dios sabiduría, para dirigir el mundo, vamos a seguir igual. Vamos a seguir igual. Porque el problema del hombre está en su mente y en su corazón. La desigualdad solo la puede cambiar Dios, porque cuando el hombre mira al hombre con los ojos de Dios, es diferente. Entonces, frente a esta ilógica resolución, ellos presentan un argumento físico. Allí está el hombre restaurado. Aquí vemos la fidelidad al Señor a toda prueba. Un argumento de carácter ético. ¿Cuál es el argumento de carácter ético? Hechos 4:19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Aquí hay un principio ético. ¿A quién le obedezco? ¿A quién me someto? ¿Quién dirige mi vida? Ustedes con todos sus argumentos religiosos, que la vieja religión sigue sumergiendo al pueblo con cargas y cargas, o a un Cristo que libera la conciencia, un Cristo que libera conciencias, que libera el pensamiento, que da libertad a los cautivos, que sana a los quebrantados de corazón. ¿A quién les vamos a obedecer? ¿A ustedes con su vieja escuela? Y Pedro sabe lo que está diciendo. ¿O a Cristo,
con su nueva escuela que transforma la vida del ser humano de manera integral. El argumento del testimonio. Ellos le dicen, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Una iglesia totalmente convencida de la obra del Señor. No se olvide que estamos hablando del Cristo de los hechos. La iglesia primitiva era una iglesia que oraba, que ayunaba, que testificaba, que ayudaba, que enviaba misioneros. Pero siempre estuvo bajo amenazas. Siempre estuvo bajo amenazas. Entonces, qué importante es el argumento, ¿no es cierto? El argumento del testimonio, ¿ya? En tercer lugar, una iglesia convencida del poder de Dios, como dije. Recalco este punto. Vuelvo a repetir este tercer punto, porque era una iglesia en acción. No era una iglesia que se reunía por reunir. No era una iglesia que se reunía para autosatisfacerse, sino que era una iglesia que se reunía para orar, para testificar, para glorificar a Dios, para ayudar a los que estaban en necesidad. ¿Por qué? Porque era una iglesia que estaban convencidos del poder del Señor. Estaban convencidos del poder de Jesucristo. Reconocían al Señor como el creador de todo. Por eso ellos dicen, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Estaban convencidos de lo inútil que es la rebeldía humana. Se reunieron, dice la palabra, los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Hechos 4:26, haciendo alusión al Salmo número 2. En el Salmo número 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se levanta el pueblo? Se levantaron para matar al ungido de Jehová, para matar a Cristo. Mire, ellos creyeron que cuando mataron a Cristo se acabó todo. Pero no fue así. Hoy día el mundo quiere matar a Cristo de la mente también de los seres humanos. Hoy día Cristo no es tema para la gente. Hoy día Cristo no es tema para el mundo político. O sea, Dios no es tema para el mundo. Tendría mucho más que decir eso, pero no lo voy a decir. Estaban en una iglesia que oraba constantemente. Su oración, y esto es lo interesante, no era de queja, sino que para que el Señor les diera de nuevo, para seguir predicando. Por eso dice Hechos 4:29 al 30, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ante un mundo que no respeta a Dios, debemos orar para recibir el denuedo y la fortaleza con el fin de representarlo a través de nuestras palabras, pero también a través de nuestras acciones de servicio. Yo doy gracias al Señor porque la iglesia no ha estado encerrada durante esta pandemia. La iglesia está en acción, la iglesia no está en servicio, la iglesia está en los campamentos, la iglesia está en la cárcel, la iglesia está en el hospital. La iglesia no tiene prensa. No sale en la prensa lo que la iglesia hace. No sale en la prensa lo que la iglesia hace en el servicio a la comunidad. No sale en la prensa eso. Pero la iglesia está en acción. Está constantemente. Por eso dice, ante un mundo que no respeta a Dios, debemos orar para recibir el denuedo y la fortaleza
con el fin de representarlo a través de nuestras palabras y nuestras acciones de servicio. Por eso el texto dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Estaban convencidos de lo que estaban haciendo. Y estaban convencidos de la asistencia del poder del Espíritu Santo en lo que estaban haciendo. Dice la palabra que cuando hubieron orado y el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Finalmente, era una iglesia con una profunda sensibilidad social. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Una iglesia que practicaba, no solo que predicaba con palabras, sino que con hechos. No había, dice, ningún necesitado. Y lo vamos a seguir viendo a través del libro de los Hechos. Cómo el evangelio no solo se predicaba de forma verbal, sino también con la acción. Que Dios nos bendiga, sigamos aprendiendo de este Cristo de los Hechos, que es el mismo Cristo de ayer, hoy y por los siglos. Les invito a orar. Soberano Dios, gracias porque nos permites a través de esta palabra tuya, registrada por Lucas en el libro de los Hechos, conocer la acción de la iglesia, acción que era respaldada por la autoridad otorgada por Jesucristo, pero empoderada con el Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor, que pongas gracia en cada uno de nosotros para esta palabra de sabiduría, internarla en nuestro corazón y que se transforme en una acción de vida. Ruego, Señor, tu bendición para cada hermano, hermana y amigo que escucha este mensaje y otros tantos mensajes para que sigamos siendo edificados en tu palabra y de esa manera edificar a otros. Con tu gracia y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas
mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Hemos llegado al final del culto, estimados hermanos. Yo sé que ha sido una palabra que ha llegado a nuestro corazón, inspirada por el Espíritu Santo en la persona de nuestro pastor Edgardo Salamanca. Hemos cantado, hemos escuchado alabanza, hemos orado, hemos leído la Biblia. Esperamos que ahora todos y cada uno de nosotros nos vayamos, ¿cierto?, a nuestras rutinarias labores en casa y quizás a un rico almuerzo, pero que nuestro corazón esté llenito de esa presencia del Señor en nuestras vidas. El Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Luego que terminemos el culto, nos vamos a quedar, desde luego, un rato para compartir algunas peticiones y algunas gratitudes que durante la semana el Señor nos ha entregado. Así que el Señor les bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes.